hablaba lisura. Ya estaban nacidos todos mis hermanos y éramos 6 ya. La familia había crecido, más maldita, más degenerada. Mi hogar todo era... Satanás comenzó a corromperlos más y más. A mí me prostituyó. Un día mi hermana se fue a una fiesta pop, fíjese, y con esas luces psicodélicas. Mi papá aparentemente le permitió que se matriculara en un instituto para que estudiara, y nos tirábamos la pera, nos íbamos a bailar con las fiestas pop de los hermanos Galarza que estaban de moda en ese entonces, y la embarazaron, tuvo un desliz, tuvo su domingo 7, no sabíamos quién era el padre. Mi otro hermano, gloria sea el Señor, se degeneró, gloria sea el Señor, y total que salió siendo delincuente, de juntarse con esa mala gente que había en el callejón. Habían rateros, ladrones, era un antro de Satanás. Ahí tenía unos prostitutas, escuchaba jergas, cuentos colorados, gente que gritaba, que se sacaba en cara por lo que es y por lo que no es. Así es vivir un callejón, de lo peor. De este antro de perdición me sacó Jehová Dios, Cristo Jesús y Espíritu Santo. Por eso le doy toda la gloria, estoy muy agradecido eternamente con mi excelso y majestuoso, altísimo, gran Rey y Señor Dios. Así te puede salvar a ti, amada amiga que me escuchas. Así te puede salvar a ti que tú estás en una condición tan deplorable. De repente no encuentras respuestas. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo dejar la droga? ¿Por qué no puedo dejar el homosexualismo? ¿Por qué no puedo dejar el lesbianismo? ¿Por qué no puedo dejar esto? Es porque Satanás te tiene atada. Te tiene atado, amada amiga que me escuchas. Te tiene atado a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tus hermanitos. Por eso te estoy dando testimonio. Dios, por su gracia infinita, amor y misericordia, permite para que no les suceda a ustedes lo que a mí me ha pasado. Gloria al Señor. Y entonces así fue. Total de que mi hermano se degeneró, se volvió ratero, pájaro frutero, y después terminó como asaltante. Asaltaba fuera del callejón, se metía, mi papá la alcahueteaba, le consentía sus robos, y sin querer queriendo estábamos criando una bomba de tiempo en la casa. Y total, pasó el tiempo, gloria al Señor, de lo que yo era un homosexual prostituto. Ya me juntaba, tomaba con los rateros, tomaba con las prostitutas, incursioné, Satanás me metió ya, me puso una amiga que me dio un mal consejo, me dijo, ¿para qué no te juegas las cartas? Me dijo, ya me indujo ya a la cartomancia. Te voy a llevar una divina que te juega bien los naipes, me dijo, te puede cambiar tu futuro, para ver qué tal te va a ir en tu futuro. Imagínense ustedes que me podía profetizar una pitonisa, una pseudo profeta de Dios, cuando la Biblia dice, en ti no hay agorero, ni adivino, ni quien consulta a los espíritus de los muertos. Dice en Deuteronomio capítulo 8, advertencia contra costumbres paganas. Ahí ustedes lo pueden ver en su Biblia católica o evangélica, es la misma la palabra de Dios, para todos por igual. Pero la Biblia dice, habla la verdad con tu prójimo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Gloria al Señor. Y entonces total que me llevó a esta amiga y me tiró las cartas y me dijo que iba a florecer, que todo me iba a ir bien. ¿Y saben cuál fue mi desengaño? Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre, sea engañado por Satanás y sus demonios, sus espíritus de adivinación, que están en condenación de la Sagrada Escritura. El que confía en un adivino, que si tú crees que tu suerte va a cambiar porque te consulta el horóscopo, consulta la cartomancia, la quiromancia, te hace pasar el cuy, la gallina negra, o los baños de florecimiento, eso no va a dar solución a tu problema. La Biblia dice, la maldición de Jehová Dios está sobre la casa del impío, amado amigo. ¿Por qué crees que nosotros éramos tan idólatras? ¿Por qué crees que mi papá era tan borracho? ¿Por qué crees que yo salí homosexual, el hijo mayor, que debería ser el ejemplo en la familia, el primogénito, y siendo un hermoso niño como ustedes ven acá? Así probablemente tú también tienes tu hijito que está salido hermoso, pero tú no sabes su futuro de él. Por eso depende de ti, de tu obediencia a Dios, de tu humillación al Señor Todopoderoso, de que leas la Biblia diariamente. Es tiempo de que busques a Dios, para que no te acontezca lo que me ha sucedido a mí humildemente. Gloria al Señor. Pues estoy dando testimonio del Todopoderoso, cómo cambió mi vida. Y entonces así pues, de lo que fui
a consultarle a esta divina por el arte de la cartomancia, que está condenado, dicho sea de paso, y se los lleva a la condenación eterna del diablo, las personas que mueren practicando la cartomancia, los que van a consultarle, si te mueres borracho, un accidente automovilístico, una bala perdida, una cáscara de plátano, un ataque cardíaco, un resbalón con el jabón en la ducha, ya fuiste amigo y amiga. Te vas a la condenación eterna. No hay ninguna misa que te salve después de muerto. Te lo advierto. Pues arrepiéntete en el nombre de Jesús. Jesús solo te puede salvar. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y todo el que a Él viene, dice la palabra, Él no le echa fuera. Así que aprovecha esta oportunidad. Bueno, entonces en vista de lo que ya se me metió la curiosidad por querer indagar acerca de la cartomancia, de la adivinación. Se me apoderó ese espíritu ya. Es un demonio, amado amigo, que entra en la mente, en el ser, en mi alma, en mi espíritu, y me llevó al parque universitario y me compré un libro del arte de leer las cartas. Y irónicamente ahí decía de que no se juzgue la cartomancia, el arte de las ciencias ocultas, dicho sea de paso, como algo satánico, sino que es una adivinación oculta nada más por el medio de los espíritus. Pero esos son espíritus engañadores, son espíritus demonios, ángeles caídos que Dios botó del cielo. Muchos lo ignoran. Yo leyendo las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo de Dios me redarguyó a mi espíritu, dijo de hombre, nuevo, salvado por la gracia y misericordia de Dios como ahora soy, aunque no lo merezca, para libertarme. Gloria sea al Señor. Entonces, de ahí, bendito sea el Señor, aleluya. Entonces me metió en las ganas de comenzar a ver el significado de cada carta, qué significaba, y comencé a adivinarle a la gente en mi barrio. Y yo me llené una sorpresa cuando Satanás me engañaba y hacía que se cumpla lo que yo profetizaba. Eran los demonios que utilizaban mis labios humanos para engañar, para traer maldición al hogar, a la familia, ruina, miseria. Eso hace el diablo. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y Jesús dice paradójicamente, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, paz, gozo, consolación, una limpia conciencia, una mente renovada, una vida transformada por el poder sobrenatural de Dios. Amén. Pues el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, de toda la humanidad. Gloria al Señor. Bueno, prosiguiendo con mi testimonio, entonces aprendí ya a jugar las cartas, comencé a adivinarle a los rateros de mi barrio. Habían choros que me venían, Satanás me lo mandaba, y le decían al hombre viejo, que tristemente se llamaba Sandra Katiuska, su nombre de pila, no su nombre de batalla, lo habían puesto. El enemigo me hacía llamar Sandra Katiuska, el viejo hombre, porque ahora soy el príncipe Arturo Ruiz, para la gloria y la honra de mi Señor. Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Un nuevo corazón me dio Dios, mi alma me la regeneró, hizo morar su Espíritu Santo en mí. Aleluya. Por eso Jesús quiere entrar en ti también, amada amiga que me escucha. Permítele que Él haga la obra. Yo te invito a que tú le aceptes como tu único Dios y suficiente Salvador personal. Nunca te arrepentirás. No hay nadie que pueda hablar de Jesús que le haya hecho algo malo. Jesús nos hace el bien. Él vino a dar vida, vino a sanar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Así lo quiere así con tu papá, tu mamá, tu esposo, tu conviviente, tu hijo, con quien sea. Dios no hace excepción de personas, por eso acércate a Él. Bueno, gloria al Señor. Entonces así comencé a adivinar el futuro de los ladrones, y Satanás hablaba por mis labios y decía, uy, vas a dar la hora, te va a ir todo bien, vas a tener problemas con la justicia. Así le profetizaba también por la cartomancia, pero acá está tu estrella de la buena suerte, te va a ayudar. Y era el demonio que se prestaba para la cochinada, y era un instrumento de Satanás, pero por ignorancia lo hacía, ¿ven? Como muchos de ustedes también están enredados en ese pecado de la adivinación. Déjame decirte que estás bajo una maldición.